Hola, ¿qué tal? Vamos a la tercera clase de fotografía y vamos a hacer un pequeño repaso para revisar lo que hemos visto en las dos primeras clases. Estamos todavía en esta parte que es o que denominé los ejes básicos de la fotografía. Como el nombre de la fotografía lo dice, fotografía es escribir con luz y tenemos tres factores o ejes básicos que son clave al momento de tomar una foto. Primero es el tiempo, que permanece expuesto el sensor de tu cámara para tomar la foto. Antiguamente era la película, ahora hablamos del sensor, del celular o de la cámara. En segundo lugar es la cantidad de luz, el otro eje importante, y en tercer lugar es la sensibilidad del sensor. Respecto del tiempo, la proporción es directa, es decir, mientras más tiempo permanece expuesto el sensor a la luz, más luz habrá en la foto. Y eso lo vemos en una variable que se llama velocidad de obturación. Cuando la velocidad de obturación es lenta, podemos captar gran parte del movimiento que está delante de la cámara. Y eso conlleva a conseguir sujetos que están moviéndose y ese movimiento es traspasado a la fotografía. El efecto positivo de esto es que logramos traspasar la sensación de movimiento en la foto. El efecto negativo es que podemos obtener desenfoque de movimiento y eso a veces no es deseado. Por ejemplo, en fotografía de tipo deportiva es algo no deseado, porque queremos que el sujeto o la sujeto de la fotografía quede eh, retratado con mucho detalle, con mucha claridad. Por lo tanto, si queremos conseguir eso, necesitamos una alta o rápida velocidad de obturación. Eso va a lograr congelar en el tiempo lo que tenemos delante de la cámara. Hablamos de fracciones de segundo, por lo tanto los números son recíprocos, es decir, mientras más pequeño es el denominador, más lenta es la velocidad y más tiempo está expuesta la imagen. Aquí hablamos de un quinto de un segundo. Aquí hablamos de una 250ava parte, es decir, la cuarta parte de una milésima de segundo. Y ahí logramos recién conseguir una fotografía con el sujeto más detallado. Ese es el primer eje, el tiempo que permanece expuesto al sensor. El segundo eje es la cantidad de luz. ¿Y cómo se regula la cantidad de luz que entra en la foto? Con una pieza de la cámara o del lente que se llama diafragma. El diafragma es una pieza regularmente metálica compuesta por distintas cuchillitas o láminas de metal que en la medida que se va moviendo el control de apertura o girando el anillo de apertura, logramos que entre más luz o menos luz. Lo mismo que en la variable en el eje anterior, estos son recíprocos. Es decir, cuando este número es más pequeño, el denominador de la fracción, el total de la fracción es más grande. ¿Se acuerdan que en matemática, en la medida que aumentaba el denominador, el valor total de la fracción disminuía? Bueno, aquí es lo mismo. Un F de 1.4 quiere decir que es un diafragma muy abierto. Y al contrario, un F16 quiere decir que es una apertura muy baja, que está muy cerrado el diafragma. La lógica de esta es la siguiente: cuando el diafragma está muy cerrado, la cantidad de luz que entra es poca. Cuando el diafragma está muy abierto, la cantidad de luz que entra es mucha. Es como, es como si estuvieran en un día soleado y quisieran que se ilumine su casa. ¿Qué hacen? Abren la puerta, abren las cortinas. Por el contrario, si hay mucha luz afuera y quieren tener menos luz en la casa, lo que hacen es cerrar la puerta y las cortinas para que entre menos luz. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el efecto artístico conseguido con la apertura? El desenfoque. Y es muy usado a nivel de retrato. Por ejemplo, aquí, esta foto, en esta foto tenemos enfocado tanto el sujeto del frente como el fondo de la fotografía. Y esto se consigue con una apertura baja, es decir, con un diafragma muy cerrado. Algo así, como esto.
Si quieren que todo esté enfocado, es decir, si tienen la fotografía de un grupo de personas que está delante de un paisaje donde hay un volcán, por ejemplo, y quieren que el volcán del fondo y las personas estén enfocadas, tienen que elegir, tienen que cerrar diafragma, es decir, tienen que disminuir el número de apertura o lo que es lo mismo, aumentar el denominador de la apertura. Por el contrario, si quieren hacer un retrato donde el sujeto esté enfocado y el fondo esté muy desenfocado, tienen que abrir el diafragma para que entre mucha luz. Algo como esto. Aquí se aprecian más las diferencias. Aquí tienen un diafragma muy abierto, menos abierto, un poco más cerrado y muy cerrado. Cuando es muy cerrado logramos que todo esté enfocado. Cuando es muy abierto el diafragma logramos que solo lo que estamos enfocando quede nítido y el resto queda desenfocado. Es decir, esa distancia virtual que hay delante nuestro, porque si ustedes miran desde la cámara hacia adelante, imaginen que tienen una línea imaginaria recta entre la cámara y lo que tienen delante. Cuando la apertura es alta, es decir, cuando tienen un diafragma muy abierto, es el pedacito de esa línea imaginaria que sale de su cámara hacia adelante, que está a foco, es muy reducido. Y cuando está muy cerrado el diafragma, esa línea, el pedacito de esa línea imaginaria que está en foco es muy grande. Entonces esto nos puede servir para conseguir efectos artísticos en una foto, para destacar a un sujeto, para hacer retratos, o al contrario, para enfocar todo y en un paisaje. Esos son los dos primeros ejes, el tiempo y la cantidad de luz. Pero hay un tercer eje que también es importante, aunque se usa mucho menos o se manipula mucho menos, que es la sensibilidad del sensor. Para esto tenemos que remontarnos a la historia de la fotografía. Si retrocedemos unos 20 o 30 años, se van a acordar que nuestras cámaras usaban rollos de película. Y, y los rollos de película estaban diseñados para distintas situaciones. Por ejemplo, en esta caja dice Daylight, ISO 100. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este rollo, esta película está fabricado para tomar luces de día. Porque su sensibilidad, la película no es tan sensible, es decir, no necesita tanta luz para escribir una imagen en la película. Por el contrario, si necesitamos tomar fotos de noche o con condiciones de luz escasa, este rollo, esta película no nos iba a servir hace 20 años. Porque la película no tiene tantas partículas sensibles que nos permitan escribir la foto. Por lo tanto, si no es muy sensible la película, nos vemos obligados a, por un lado, para que la foto quede iluminada. Si tenemos una sensibilidad baja en la película, nos quedan dos opciones. O usamos aperturas muy grandes, siempre, lo que puede conllevar a conseguir fotos que no están con todo el sujeto enfocado. Y usar velocidades de obturación bajas, lo que puede conllevar a no conseguir fotos nítidas y conseguir fotos con desenfoque de movimiento. Entonces son efectos indeseados que lograríamos por querer tener una foto iluminada, expuesta, cuando tenemos una sensibilidad baja. Para remediar esto, lo que se hacía en la antigüedad era comprar un rollo de película que tuviera una sensibilidad de ISO mayor. ISO 1000, por ejemplo. ISO 2000, no me sé los números, pero eran de ese orden. Eso significa que la película de mayor sensibilidad tiene más partículas sensibles eh, en el rollo, en el material de la película. Es decir, que la densidad de partículas en un rollo de mayor sensibilidad es mayor. Es decir, tiene una película con más partículas sensibles a la luz en un rollo con ISO 1000 que en un rollo de ISO 100. Actualmente eso no es problema porque no usamos rollos y el nivel ISO lo seleccionamos en nuestra cámara. Dentro de cada cámara hay un botoncito, hay una opción del menú que dice ISO. Y si la apretamos vamos a tener opción de elegir el nivel de sensibilidad del sensor de la cámara que nosotros queramos. Por lo tanto, hoy tenemos una libertad que en el mundo analógico no existía con el rollo. Y es el poder ajustar la sensibilidad del sensor de la cámara a nuestro gusto. Ahora, eso no es gratis.
como se dieron cuenta, siempre que nos movemos en uno de los tres ejes básicos de la fotografía, hay un efecto positivo, un efecto favorable y un efecto desfavorable o negativo. En el caso del tiempo, el efecto desfavorable es conseguir fotos que no estén enfocadas. En el caso de la cantidad de luz o la apertura, el efecto no deseado es que puede quedar fuera de foco, es decir, borroso alguna parte de la fotografía que sí nos interesa tener a foco. En el caso de la sensibilidad del sensor, también hay un efecto desfavorable. Esto no es gratis, no podemos subir la sensibilidad del sensor gratis. Aquí el efecto indeseado de una foto con alta sensibilidad ISO es una foto ruidosa. Esta es una foto tomada con ISO 100, donde la imagen es limpia, no tenemos ninguna suciedad, no tenemos ningún ruido. Sin embargo, si las condiciones de iluminación no son favorables y empujamos la apertura y el tiempo de exposición y aún así conseguimos fotos muy oscuras, no nos va a quedar otra que subir el ISO, subir la sensibilidad del sensor. Pero eso genera ruido. Por ejemplo, aquí se puede apreciar que con un ISO 100 la foto es oscura, pero es limpia. En cambio, con un ISO 6400 la foto se ensucia bastante, empieza a aparecer ruido. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué sucede eso? Bueno, yo no tengo una explicación científica detallada, pero les puedo poner ejemplos que pueden ayudarles a entender eso. Este es un amplificador de guitarra. Y como saben bien, la guitarra eléctrica se destaca porque tiene un sonido limpio, por ejemplo el sonido de la guitarra del jazz, o un sonido sucio, como el sonido de la guitarra del rock. Y eso se consigue simplemente aumentando el nivel de la ganancia en un amplificador. Es decir, subimos tanto, empujamos tanto la señal de audio dentro del amplificador que pasamos a generar ruido. Y ese ruido ensucia la señal de la guitarra. En términos artísticos tiene un beneficio y es que la guitarra sucia es súper necesaria para encajar con ciertos estilos como el rock. Pero en fotografía no es algo deseado, porque si se fijan, el ruido en la fotografía solamente nos genera algo desfavorable, no nos genera algo lindo ni artísticamente apreciable. Entonces no nos sirve el ruido. Otra analogía que les puedo presentar es la siguiente. Supongamos que tienen un mueble viejo que tiene una pintura que ustedes desean retirar y es una capa de pintura muy gruesa. ¿Qué lija usarían? ¿Una lija fina o una lija más gruesa? Lo más probable es que partan con una lija gruesa porque lo que necesitan es retirar el material, que es la pintura en este caso de la madera, y para eso se requiere una lija de grano grueso, muy abrasiva, que consigue eliminar esa capa de pintura. Lo logra. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que la superficie de la madera no queda muy lisa, queda ruidosa, queda con muchas rayitas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pasar de la lija gruesa a una lija más fina para que la terminación de la madera sea más limpia. Bueno, en el caso de la fotografía sucede algo parecido. Cuando tenemos un sensor hipersensible a la luz, podemos conseguir fotos con poca luz, pero van a generar ruido. Entonces aquí la única precaución que deben tener con el ISO es que no caigan en la tentación de manejar ISOs muy altos en sus fotos. Porque sí, yo sé, usted me puede decir, sí, es que resulta que en mi ciudad se oscurece muy temprano, por lo tanto cuando salgo del trabajo y voy a hacer fotos de calle, no uso flash porque tomo fotos de las calles que están muy lejos y el flash no alcanza a iluminar nada. La luz es poca, lamentablemente partí fotografía con un lente kit, que es el típico 1855 3.5 5.6, que traen todas las cámaras de serie baja o intermedia, y ese lente es muy poco luminoso, no es muy versátil. Eh, si se fijan, el lente kit que usa la mayoría de las cámaras que ustedes van a usar al principio por un tema de costos, es un lente que, que parte en 18, es decir, parte con una especie de gran angular y termina en 55, es decir, pasa por un 50, que es una especie de... Mira, para el sensor de esta cámara, 35 es un campo visual muy parecido al de la vista humana. En el caso de las cámaras full frame, es decir, las cámaras que tienen un sensor grande de 35 milímetros,
El 50 es la medida que se asemeja más a la vista de los seres humanos, que es la vista que usamos generalmente para hacer retratos. Pero al margen de eso, lo doloroso de este lente es que tiene una apertura muy limitada. Se mueve entre 3.5 y 5.6. Eh, es decir, se mueve entre esto y esto, como aperturas mínimas. O sea, no van a lograr con ese lente kit una apertura de este tipo. Por lo tanto, les va a pasar que cuando es de noche o es tarde, les va a costar generar fotografías limpias y bien expuestas, es decir, que tengan una cantidad decente de luz. Y van a verse tentados a mover el ISO de la cámara para que con la poca luz que tienen y con el lente limitado que tienen, consigan fotos bien expuestas. Bueno, no se tienten tanto porque esto no es gratis. Van a conseguir una imagen ruidosa que les puede ensuciar la foto. Y al igual como pasa en la música, si la primera toma no es buena, no hay edición que valga para arreglar. Sí, es cierto que existen muchos plugins y aplicaciones e incluso herramientas de inteligencia artificial que les pueden ayudar a limpiar fotos. Pero no es lo mismo que tener una muy buena toma inicial. Así que el llamado aquí es a no tentarse con manejar tanto el ISO, porque si lo revientan mucho van a ensuciar la foto. Ahí yo les invito a que prueben con distintos ISO cuando salgan a tomar fotografías de tarde o de noche y vean hasta dónde la cámara les da para seguir teniendo una fotografía limpia, bien expuesta, que no tenga tanto ruido. Y decir, ¿sabéis qué? Mi cámara, con este lente y con estas condiciones de iluminación, llega a un 3200 de ISO sin generar ruido. De ahí para arriba yo sí que voy a generar ruido. Por lo tanto, mentalmente voy a hacer una nota mental que no voy a usar nunca un ISO mayor de 3200. Porque en la pantalla chiquitita de la cámara puede verse súper linda una foto. Pero cuando la ven en el computador, cuando la ven impresa, o cuando le empiezan a hacer zoom, se van a dar cuenta que tienen ruido, etcétera. Un montón de otras cosas. Eso, chicos, revisamos en un repaso los tres ejes básicos de la luz, que era el tiempo, la cantidad de luz o apertura y la sensibilidad del sensor. Espero que les sirva esta clase y en la próxima clase vamos a empezar a revisar algunos de estos otros puntos que son muy importantes. Composición, que para mí es el factor humano de la fotografía, 100%. Todo el resto se puede automatizar, pero la composición es básicamente tu ojo, tu cerebro, y eso es humano. Vamos a hablar también de arte en fotografía. Vamos a resumir algunas sugerencias a partir de estos tres temas que hemos visto. Vamos a revisar el tema de los lentes, que no lo reviso en un principio porque cuando uno parte en fotografía no parte ni con el mejor lente ni con varios lentes. Eso se consigue con el tiempo porque lamentablemente los lentes son piezas de mucha precisión, que son difíciles de fabricar y que son caros. Vamos a revisar un poco de teoría fotográfica y vamos a terminar con tendencias. Por lo que corresponde a esta clase, a la tercera, logramos cerrar los tres ejes básicos. Así que es un buen avance. Que tengan un buen día y espero que les sirva esta clase. Chao.